Saludos amigos, complacido de su sintonía con esta propuesta de la noche por las frecuencias de Teleimpacto. Nosotros recordamos siempre que también nos pueden seguir a través de nuestro canal en YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y hoy tenemos con nosotros al politólogo Juan González. Juan ya es asiduo a este programa Propuesta de la Noche para tocar temas muy puntuales que tienen que ver con el ámbito internacional, pero que de una u otra manera tienen impacto aquí en la República Dominicana. Juan, ya usted sabe que complacido de tenerlo aquí en Propuesta Para de mí la es Noche. un honor, Manuel, estar presente. El honor es mío. ¿Cómo usted está? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, Juan, 250 años de la independencia de los Estados Unidos se celebró este 4 de julio y uno dice, bueno, leí un artículo de mi amigo, el periodista, ese veterano periodista Pedro Cava, que decía que 250 años después Estados Unidos sigue activo y a la ofensiva. Y es verdad, se nota un Estados Unidos a la ofensiva. Pero parece ser que internamente esa fortaleza no parece imitar realmente a la que proyecta más allá de sus fronteras. Bueno, como usted expresa, bueno, Estados Unidos el pasado sábado estuvo celebrando su 250 aniversario. Un hecho histórico con una gran trascendencia porque Estados Unidos es la primera república moderna con la primera constitución liberal en el mundo y esto va a tener una incidencia sobre todo en América Latina, incluso en la República Dominicana. Nosotros adoptamos en gran medida el sistema político que surge en los Estados Unidos, que es el sistema político presidencial. O sea, Estados Unidos, desde el punto de vista institucional, los padres fundadores se centraron en estudiar las civilizaciones clásicas, especialmente Roma, porque observaron que en Roma su proyección y su poder estaba muy centrado en las instituciones. Las instituciones le dieron una fortaleza a Roma, por eso por siglos se mantuvo como imperio, o más bien fue dominante porque tuvo tres formas. Primero fue una monarquía, luego república y posteriormente imperio, que ya con el imperio es que va a desaparecer a partir del año 376 de la era cristiana. Pero vamos a decir que toda esta etapa y el momento de mayor esplendor se da sobre todo con la república. Y por ese motivo Estados Unidos, los padres fundadores, toman en cuenta que los pesos y contrapesos eran fundamentales para garantizar el abuso del poder y el exceso del gobernante. Y es por ello entonces que van a diseñar un sistema político en el cual los pesos y contrapesos juegan un rol sumamente importante. Sobre todo, por ejemplo, en Roma en la República tenían el Senado y el Senado jugaba ese rol de contrapeso contra el gobernante. Y ya luego en Estados Unidos vemos que en una división clásica de poderes que surge a partir, primero John Locke, que es uno de los primeros teóricos de la división de los poderes, porque en el mundo moderno, o sea, luego del Renacimiento, siglo XV, XVI, surgen los monarcas absolutos en Europa. Entonces abusaban bastante del poder esos monarcas absolutos y surge entonces posteriormente el movimiento de la Ilustración. Pero antes de la Ilustración, ya en el Reino Unido, John Locke había planteado que era necesario una división de poderes para que los poderes, o sea, en esa división se pudiera producir una vigilancia entre los gobernantes para que no se abusara del poder. Porque el monarca absoluto era el gobernante, era el juez y era el legislador, o sea, ejercía toda la función al mismo tiempo. Pero en esta ocasión entonces lo que plantean es que todas esas funciones debían estar separadas para que cada poder pudiera ejercer
una de estas funciones y vigilar al otro para que no se extralimitara en las funciones y no se produjeran excesos que finalmente afectan a la población, a la persona. Entonces, Locke es el primero, luego Montesquieu, con las ideas de Locke, va a perfeccionar sobre todo con su obra El espíritu de las leyes, va a perfeccionar esta idea de la separación de poderes, y entonces Estados Unidos adopta estas ideas y entonces crea este sistema con un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Por eso algunos teóricos dicen que los sistemas parlamentarios, a diferencia del sistema presidencial, no tienen una separación clara de poder, porque el gobierno y el parlamento tienen una vinculación muy estrecha, sobre todo porque en los sistemas parlamentarios el gobierno depende de manera muy significativa del parlamento para poder mantenerse. Si el parlamento le rechaza al gobierno un sistema parlamentario, sobre todo si le aplica lo que se conoce como la moción de censura. Lo que ocurre en Europa. Sí, la moción de censura. Si le aplica una moción de censura, el primer ministro debe renunciar, porque el Parlamento le ha rechazado ya entonces su anuencia o su apoyo para que ese gobierno pueda mantenerse gobernando. Sí. Bueno, a lo largo de estos años, Estados Unidos ha podido construir una democracia muy fuerte. Una democracia que en algún momento llegó a ser ejemplo para el mundo. Lo que sucede es, visto ya de manera retrospectiva, es decir, a estos 250 años, precisamente eso es lo que más se está cuestionando hoy en día, la fortaleza institucional y democrática de los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Ha habido, por ejemplo, decisiones que se toman al margen del Congreso, enfrentamientos con las cortes, con la justicia, es decir, todo lo que se mostraba como un buen ejemplo en Estados Unidos en estos últimos meses, en estos últimos 2 años prácticamente de la administración Trump, se ha estado cuestionando. Sí, ciertamente que este es el gran debate en la actualidad de que Estados Unidos está entrando en una etapa de autoritarismo. Autores como Gideon Rasman plantean que Estados Unidos, bueno, desde el primer mandato de Trump ha venido planteando que Trump es un gobernante autoritario. Sin embargo, hay otros autores que también observan un fenómeno. Dicen que Occidente se enfocó mucho en que China fuera similar a Occidente, o sea, que adoptara el sistema democrático y el Estado de Derecho que tiene Occidente. Sin embargo, en el tiempo lo que está ocurriendo es lo contrario, que Estados Unidos se está pareciendo más a China. Sobre todo tiene que ver en el aspecto de los procesos de transformaciones tecnológicas, en el cual Estados Unidos, en las últimas décadas, sigue liderando el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque China ha tenido un paso importante en lo que es la implementación. Aunque Estados Unidos lidera, China ha avanzado más en la implementación de la inteligencia artificial, especialmente enfocado en lo que tiene que ver con la vigilancia y el control social. Entonces, Estados Unidos, tomando en cuenta esas variables, lo que se percibe es que el gobernante de hoy, que es el presidente Donald Trump, ha ido asumiendo una postura que va en contra de esos valores democráticos que fue lo que dieron origen a Estados Unidos como esa nación modelo, ese paradigma para el mundo. Bueno, ya lo decía el francés Alexis de Tocqueville, que se inspiró en Estados Unidos para escribir la obra Una democracia en América, porque se convirtió en el modelo. Pero ahora con esta situación en el cual observamos ese fenómeno que usted manifiesta de que el presidente desacata una serie de decisiones, esos pesos y contrapesos no se ven tan claros y eso se está observando, pero en el fondo, lo que, como le expresaba anteriormente, la explicación está más asociada en el aspecto de que Estados Unidos necesita llevar a cabo una serie de cambios y transformaciones para poder
mantenerse a la vanguardia y mantenerse liderando el mundo frente a a la amenaza que ellos perciben que es China, porque al final lo que Estados Unidos en el fondo ve a China como su principal rival que puede desplazarlo en el ámbito económico, en el ámbito militar, científico, tecnológico, etcétera. Entonces, están conscientes el establishment de que China es una amenaza real y eso lo han manifestado ya en varias de en las últimas tres estrategias de seguridad nacional. La primera fue en el 2017, en el primer mandato de Trump, posteriormente en el 2022 bajo la administración Biden y el año pasado ahora bajo la administración Trump, emiten esta última estrategia de seguridad nacional en la misma línea de que China es su principal rival y que amenaza los intereses de Estados Unidos y que busca cambiar el sistema internacional. Entonces, bajo ese esquema es que se está viendo este contexto y este comportamiento del presidente Trump. Hemos visto el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el cual Estados Unidos, recientemente se emitió una orden que ninguna empresa puede poner al servicio herramientas de inteligencia artificial antes de que sean supervisadas y vigiladas por el gobierno porque se considera que es un asunto de seguridad nacional. Sí. Bueno, es innegable la gran influencia que Estados Unidos tiene en la región, me refiero a América Latina. Y esa influencia se ha puesto de manifiesto claramente durante la administración del presidente Trump. Es una relación que uno dice, bueno, es hasta sui generis, porque mientras el presidente Trump establece de que o tú estás conmigo o estás contra mí, es decir, esa es su política en la región, pero sin embargo, los votantes le han dado el apoyo a aspirantes presidenciales que se alinean concretamente con la Casa Blanca actualmente. Es como una especie de contradicción. En América Latina es una relación que ustedes no pertenecen. Ustedes o hacen lo que nosotros decimos o somos su enemigo. Pero tenemos una población que se ha volcado mayoritariamente en favor de regímenes de derecha. Sí, bueno, como expresaba, es parte de una reconfiguración en la visión de Estados Unidos. Nos encontramos, hay un escritor británico, Robin Niblett, él escribió recientemente una obra que se llama La Nueva Guerra Fría. Muchos autores están planteando que nos encontramos en una nueva Guerra Fría. Claro, no con la misma característica de la Guerra Fría que vimos tras la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que era una Guerra Fría ideológica. Aquí hay una lucha entre dos potencias que, tomando en cuenta la teoría de la transición del poder de Organsky, plantea que hay una tensión en el sistema internacional cuando una potencia emergente desafía el poder de la potencia vigente. Entonces, es lo que estamos observando, ese comportamiento de Estados Unidos en la región. De hecho, en la estrategia de seguridad nacional del pasado año se introduce el corolario Trump, que el corolario no es más que una interpretación de la doctrina Monroe. De ese se le llama Don't Roll. Exacto. Ese corolario lo que busca es mantener la influencia de Estados Unidos en el hemisferio, o sea, no solamente en América Latina, sino en todo el continente. Esto porque en el caso de China, China tiene una gran presencia en América del Sur. De hecho, uno de los puertos más importantes de la región está en Perú, que es el puerto de Chancay, que está entre los 10 puertos con mayor movilidad de mercancía. Y ese puerto fue construido por una empresa, o sea, fue construido por una empresa china y opera como una empresa, o sea, el puerto opera como una empresa privada porque no fue un puerto construido en un acuerdo de Estado a Estado, sino que una empresa lo construyó y lo opera de manera privada. Y ese tipo de dinámica a Estados Unidos le preocupa, de que los estados estén cediendo ese tipo de, vamos a decir, es que le estén dando esas concesiones a China, su principal rival, porque
consideran que eso amenaza sus intereses en la región y también afecta la proyección del poder. Entonces, en la estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos deja claro que va a apoyar a los gobiernos, movimientos políticos y partidos que estén alineados a los intereses de los Estados Unidos. Y lo que hemos visto en los últimos meses en América Latina es justamente esa dinámica en la cual Estados Unidos está muy centrado en impulsar gobiernos que respondan a sus intereses. Vimos el caso de Honduras con el presidente Tito Asfura, recientemente en Perú, Colombia, las elecciones en Costa Rica con Laura Fernández. Bueno, en los últimos procesos electorales que se han llevado a cabo en la región, los ganadores son los que han ganado y que han asumido el poder, en la mayoría de casos, son presidentes que están alineados a los Estados Unidos. Y a eso también hay que agregarle la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, que aunque se queda en el poder, el chavismo, pero con un enfoque más vinculado ya ahora a Estados Unidos, distanciándose de China. Por eso decimos que lo que estamos observando es una reconfiguración del poder en la región a partir de la rivalidad entre China y Estados Unidos. Sí, bueno, el sueño americano ha operado o operó durante estos años como una especie de refugio para los habitantes latinoamericanos. Es decir, muchos emigraron a Nueva York, constituyeron una colonia inmensa, importante, entre ellos República Dominicana, pero sucede ahora que ese sueño americano se ve amenazado por una política migratoria demasiado radical por la parte de la administración Trump. No es que repatrie a quien se encuentre indocumentado, no es que evite la llegada de indocumentados, es que hay una política tendente a reducir la presencia de inmigrantes latinoamericanos. En estos días dijo, bueno, hay que frenar la llegada de los delincuentes del tercer mundo. Ese es el calificativo que le da. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué aliado tenemos? Sí, en el caso de la política migratoria en Estados Unidos, podemos observar un fenómeno muy extraño, y es que a pesar de que es una política muy agresiva, una política migratoria muy agresiva, sobre todo, vamos a decir, el Partido Demócrata, que tradicionalmente ha estado muy vinculado a los derechos de los inmigrantes, no se ha estado manifestando. Y lo que en el fondo pudiéramos percibir es que tiene que ver con un factor importante, y es la transformación tecnológica. La implementación de la inteligencia artificial en el ámbito de la producción, tanto de bienes y servicios en Estados Unidos, está ya generando desempleo. Y Estados Unidos lo está haciendo Estados Unidos porque es el principal receptor. El desempleo está un poco por encima del 4%. El principal receptor de inmigrantes. Sí, porque en los últimos meses las grandes corporaciones han comenzado a realizar despidos de miles de empleados, comenzando por Amazon, Google, todas esas grandes empresas tecnológicas, porque lo que han ido haciendo es llevando a cabo un proceso acelerado de implementación de la inteligencia artificial. O sea, sobre todo las grandes multinacionales. Y esto tiene un impacto en el tema migratorio, porque hay una parte de la mano de obra que ya Estados Unidos no necesita, y que por lo tanto, en ese caso, ahí hay una situación sumamente compleja que afecta a la población migrante en Estados Unidos. Que eventualmente, partiendo de esa realidad que tú estás señalando, porque verdad, la inteligencia artificial es una realidad, eventualmente la demanda de mano de obra por parte de las empresas norteamericanas podrían irse reduciendo de manera sustancial. En determinadas áreas, lógicamente. Sí, correctamente. La implementación de la inteligencia artificial en el mundo es un proceso que ya incluso el Fondo Monetario Internacional hace unos 4 o 5 años había venido advirtiendo. De hecho, en el 2016, el Foro Económico Mundial de Davos
el tema principal fue justamente la cuarta revolución industrial, centrado en la inteligencia artificial, que es su principal denominador. Y desde ese momento se comenzó a abordar el problema que iba a representar la implementación en el mundo, especialmente en los países desarrollados, la inteligencia artificial y el impacto que iba a tener. Incluso se ha calculado que pudiera impactar alrededor del 40% de la mano de obra a nivel mundial, a nivel de los países desarrollados, cuando se complete la implementación total de la inteligencia artificial. El 40% es significativo. Entonces, de hecho, recientemente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante el Congreso expresaba que estas transformaciones pudieran crear convulsiones sociales en el mundo, porque va a generar desempleo en muchos países, y si no se toman medidas y política adecuada para poder enfrentar esta realidad, los países pudieran tener situaciones de estallidos sociales o convulsiones, porque cuando hay una generación de desempleo masiva, un ejemplo de esto es que cuando se produce la revolución industrial en el Reino Unido en 1760, surge un movimiento, el ludismo. Y este movimiento surge como una respuesta a que veían la máquina como la generadora de desempleo y estaban destruyendo las máquinas, los trabajadores, porque veían la máquina como la competencia que lo está sacando del mercado. Claro. Y lo que el Reino Unido tuvo que hacer en ese momento, por un lado, aprobar una ley que penalizaba con la pena de muerte quien destruyera las máquinas, y por el otro, muchas de esas personas enviarlo a las colonias, o sea, lograr que fueran a las colonias y ahí entonces que se dedicaran a la producción agrícola. Siempre se habla de que América Latina debería replantearse su relación con Estados Unidos. Se entiende siempre que Estados Unidos no le ha prestado la atención debida a esta parte del mundo y que básicamente esa ayuda se manifiesta a través de esa inmigración natural y forzada que se produce en muchos casos de ciudadanos de estos países. República Dominicana es un ejemplo de ciudadanos de estos países a Estados Unidos. Si esa puerta se cierra, estamos hablando de generar presión social y económica en los países que de una u otra manera se han favorecido de esa apertura. No, sin lugar a duda que una política migratoria más restrictiva tiene un impacto en la región, aunque en este caso un aspecto importante, y es que Estados Unidos ha planteado lo que ellos denominan el friendshoring y el nearshoring, es decir, lograr que los países de la región que son socios de Estados Unidos puedan producir bienes para exportar al mercado estadounidense. Entonces, ahí pudiera haber una oportunidad para los países de la región de que puedan producir, sobre todo nosotros que tenemos acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que podamos producir para exportar al mercado estadounidense. Porque la realidad es que, como hemos señalado anteriormente, la política migratoria de Estados Unidos no es lo que percibimos es que no es un asunto propio de la administración Trump, sino que va a seguir más allá porque ya se ha convertido en una política de Estado. Pero esa participación de la región en términos de exportación a los Estados Unidos en su momento se vio amenazada con la política de aranceles. Sí, claro, pero... Es decir, mientras en otras administraciones se fomentaba lo que era el libre comercio, la reducción de aranceles, acuerdos, por ejemplo, como el de RECAFTA, por ejemplo, de República Dominicana, es signatario, en la administración Trump se está haciendo todo lo contrario. Sí, bueno, la decisión de Trump lanzó una guerra global arancelaria, pero eso está muy asociado a esta rivalidad con China. Como expresaba anteriormente, la estrategia de seguridad nacional, lo que ha quedado expresado ahí es que los países que están alineados con los intereses de Estados Unidos van a tener más apoyo, más ayuda de los Estados Unidos. Y en el caso de la República Dominicana, debemos decir
que República Dominicana ha mantenido las exportaciones a Estados Unidos. Por ejemplo, el año pasado exportó más de 7.000 millones de dólares, lo que es muy significativo. Y además la llegada de turistas. Y por el otro lado las remesas, aunque las remesas con el tema migratorio pudieran verse, o sea, se van a ver afectadas en el tiempo, porque es un proceso que hay que tomarlo en cuenta en el país, o sea, de que la política migratoria por los cambios tecnológicos va a tener un efecto sobre la economía de cara a mediano y largo plazo. Pero en el caso de Estados Unidos, quizá la región tampoco, las élites regionales se han preparado para tener una relación económica más dinámica con los Estados Unidos. México, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se ha adaptado y es hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos, superando incluso a China. Claro, por un lado por el tema de la guerra comercial con China, pero México es un ejemplo. México es el exportador número 10 del mundo. De hecho, si comparamos a México con Brasil, Brasil es el exportador número 21. O sea, que México tiene una capacidad de exportación mucho mayor que Brasil, cuando la economía de Brasil es más o menos como un 35 o 30% más grande que la de México. Sin embargo, México exporta el doble de Brasil. Y esto tiene que ver mucho porque México se ha preparado y se ha adaptado para exportar al mercado estadounidense. Bueno, así es. Vamos a hacer una pausa, Juan. Tenemos otros temas precisamente que toca la postura de Estados Unidos, porque a 250 años de independencia nadie pone en duda la potencia económica y militar que es Estados Unidos. Sin embargo, a partir de esta guerra con Irán, la verdad es que esa afirmación como que queda un poco en las nubes, como que queda un poco cuestionada. Vamos a hablar de este tema después de estos compromisos comerciales. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, reforma que fue acogida en el Senado y quedó convertida en ley. Además, refrendó un proyecto que deroga el artículo 61 de la Ley Anticrisis. También aprobó en segunda discusión el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Suspendidas. Asimismo, convirtió en ley el proyecto que coloca el nombre de Vicente Sánchez Baret al Centro Cívico Provincial para Oficinas Gubernamentales de Cotuí para honrar su memoria. Aprobó varias resoluciones solicitando agilizar la evaluación, aprobación y entrega de medicinas para pacientes con enfermedades catastróficas. Y aprobó un proyecto de resolución manifestando la solidaridad con Venezuela ante las pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales provocados por los 2 devastadores terremotos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas a través de la aplicación de ProUsuario.
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, conversamos con Juan González, politólogo, un verdadero experto en temas internacionales. Juan, a propósito de estos 250 años de la independencia de los Estados Unidos, te recordaba de que Estados Unidos innegablemente sigue siendo una potencia militar y una potencia económica. Ahora, esta guerra con Irán hasta cierto punto ha puesto mucho a pensar de que qué tal es ese gran poder militar de los Estados Unidos. Sí, no, sin lugar a duda que la percepción es que Estados Unidos fue derrotado, por lo menos moralmente. Es una percepción que se generó en el conflicto. Aunque hay un elemento importante y es que en este conflicto no se ha acabado y hay que esperar a ver que pasen las elecciones, a ver qué realmente puede ocurrir, porque lo que se percibe es que Trump ha mantenido, ha tratado de lograr que el conflicto entre en una tregua. Se ha planteado las negociaciones con en unos cuantos puntos, pero el principal problema que tiene la negociación entre Estados Unidos e Irán es el acuerdo nuclear. O sea, ponerse de acuerdo con ese tema es sumamente complejo, y no porque Estados Unidos rechace, porque Estados Unidos no rechaza que Irán tenga un programa nuclear con fines pacíficos, sobre todo porque Israel y Arabia Saudita principalmente se oponen a que Irán tenga un programa nuclear, no importa con qué fines. O sea, consideran que Irán no debe poseer un programa podría nuclear. decirse que prácticamente el mundo. Porque Sí, pero China sí. tampoco favorece que tengan armas nucleares. No, pero en el caso de Irán e Israel van más allá y piensan que si Irán logra mantener un programa nuclear con fines pacíficos, en el tiempo va a dominar la tecnología y puede desarrollar un arma nuclear. Por ejemplo, Alemania o Japón, que hoy no tienen armas nucleares, si mañana deciden tenerlas, lo pueden tener porque tienen la capacidad de fabricarlas, porque tienen programas nucleares. Entonces, eso es lo que observan en el caso de Irán, de Israel y Arabia Saudita, que en el tiempo, el hecho de que ellos puedan dominar la tecnología y perfeccionarla, le va a permitir fabricar un arma nuclear. Entonces, por ahí anda la complejidad de del conflicto y de las negociaciones. Pero hay que esperar a ver qué pasa después, porque lo que se observa también es que Estados Unidos ha movilizado muchas tropas y tecnología al Medio Oriente. Y esta tecnología, hay varias tecnologías que han estado incluso poniendo a prueba, algunas de ellas ya armamento con inteligencia artificial, que ya la han integrado. Estados Unidos tiene un proyecto, que es el proyecto Maven, que surgió en el 2017 para integrar inteligencia artificial en el ámbito militar. Lo inició la empresa Google, pero por presiones de los empleados que no querían tener esa vinculación con el ámbito militar,
Google abandona el proyecto y entonces asume ese proyecto la empresa Palantir, que es una empresa de seguridad y defensa. Y es una de las empresas que tiene uno de los contratos más, a propósito de las exportaciones, la empresa que tiene el contrato más importante con el ICE en Estados Unidos para la deportación de inmigrantes es justamente Palantir, porque ha desarrollado herramientas con inteligencia artificial. Por ejemplo, tienen varias herramientas, tanto para usar en el ámbito de la seguridad interna como en el campo de batalla. La captura de Maduro y la eliminación del líder en Irán se utilizó tecnología de Palantir. Sí. Bueno, precisamente el tema, usted dice, bueno, este conflicto no ha terminado. Y uno dice, bueno, parece ser que sí, que no ha terminado todavía. Porque cuando uno ve, por ejemplo, situaciones como las que se están produciendo en las negociaciones que se llevan a cabo en Doha, Qatar, uno dice, bueno, pero estos dos países no es que son dos países enemigos de verdad, porque yo leí recientemente de que los negociadores pakistaníes lo que hacen es porque los representantes de Estados Unidos y de Irán no se sientan en la misma mesa. Lo que hace el negociador pakistaní es que recibe el mensaje de los norteamericanos y va y se lo lleva a los iraníes y viceversa. Y uno dice, bueno, ni siquiera se pueden dar la mano. Entonces hay una situación bastante tirante y conflictiva entre ambos. Ahora bien, este fin de semana se iniciaron los funerales del Ayatollah Jamenei, que fue muerto el 28 de febrero de este año, cuando se iniciaron los combates. Y ahí el discurso que se siente, el discurso que ha estado presente es muerte a Estados Unidos y muerte al presidente Donald Trump. Sí, no, sin lugar a duda. De hecho, cuando se produce la Revolución Islámica en 1979, un término que utilizaron los líderes en aquel momento, quien lideró la Revolución Islámica, el Ayatollah Khomeini, es que Estados Unidos lo denominaron como el Gran Satán, o sea, el gran enemigo de la revolución. Consideran los iraníes es Estados Unidos y luego Israel. Entonces, por eso las relaciones entre Irán y Estados Unidos no han sido, después de la revolución, no han podido volver a un punto de normalidad. Por ejemplo, observamos que cuando se produjo la Revolución China en 1949, posteriormente Estados Unidos restableció las relaciones con China y con otros países lo ha hecho, pero con Irán no, porque en el caso de Irán hay un factor de que los iraníes, primero ellos tienen una concepción de que no deben depender de ninguna potencia. Los iraníes, y eso lo evidencia su programa en el ámbito militar. O sea, sus armamentos mayormente, ellos han logrado desarrollar a partir de tecnología incluso estadounidense y algunas, por ejemplo, China y rusa, pero han logrado desarrollar sus propios armamentos para no depender de armamento de las potencias, porque saben que las grandes potencias terminan sentándose en la mesa y sacrifican a las potencias medianas o los países más pequeños, sí, como ocurrió con la crisis de los misiles. Sí. Bueno, está planteada la cumbre de la OTAN. Y hay muchas expectativas, sobre todo por la relación que ha tenido el propio presidente Trump con el resto de los países de la OTAN. Trump lo castiga porque entiende que no lo ayudaron en su guerra con Irán. Pero, ¿qué perspectiva hay realmente de que pueda producirse alguna situación que armonice esos conflictos de los Estados Unidos con el resto de los países de la OTAN? Bueno, decíamos en un momento que Trump en Davos, en la participación que tuvo este año, le puso fecha de caducidad a la OTAN. Y esto lo expresamos porque la OTAN, luego de la caída del muro de Berlín, pierde en esencia su fin central, que era impedir la expansión de la Unión Soviética hacia Europa Occidental, servir como un muro de contención, de disuasión, pero luego de la disolución de la Unión Soviética se mantiene porque Estados Unidos necesita un mercado para exportar sus armamentos. Sin embargo, después del primer mandato de Trump,
los países de Europa comenzaron a hablar de autonomía estratégica y vinieron algunas también choques porque Estados Unidos, y eso no solamente bajo la administración Trump, también bajo la administración Biden, o sea, digo el primer mandato de Trump, luego con Biden, Estados Unidos ha venido presionando para que la OTAN se reenfoque hacia el Indo-Pacífico, porque la principal preocupación de Estados Unidos hoy es el ascenso de China, como hemos señalado anteriormente. Entonces, los países de Europa entienden que no pueden involucrarse en ese conflicto, en esa rivalidad, que tienen que mantenerse neutros, y entonces Estados Unidos, por eso Trump le ha pedido que aumenten el gasto en defensa y que paguen su seguridad, que tienen que pagarle a Estados Unidos el costo de mantener esa tropa para defenderlo en Europa. Eso es parte de esa dinámica. Ahora, eso se agrava porque Europa, con el enfoque de la autonomía estratégica, ha comenzado a desarrollar su complejo militar industrial, especialmente Alemania, que es la potencia con mayor capacidad industrial en Europa. Por eso el año pasado en Alemania modificaron la Constitución para aumentar el techo de la deuda y con el techo de la deuda también aumentar el gasto en defensa. Y sobre todo lograr, porque Alemania, por varios factores, sobre todo con el tema de la guerra en Ucrania, la situación de los recursos energéticos, gas, petróleo, carbón, y luego con la competencia con China, China ha logrado, sobre todo la industria automotriz, con los vehículos eléctricos, ha sido mucho más competitiva, por eso grandes empresas automotrices en Alemania, como por ejemplo Volkswagen, tienen una situación de crisis actualmente. Sí. Entonces, los alemanes piensan relanzar su industria a partir del desarrollo del complejo militar industrial. Entonces, eso representa un desafío para Estados Unidos porque van a tener allí en Europa países produciendo armamento, compitiendo con sus empresas, y entonces esto afecta la dinámica del mercado que Estados Unidos ve a través de la OTAN. Sí. Por eso el futuro de la OTAN es totalmente, hay mucha incertidumbre sobre su futuro y no se vislumbra una situación, vamos a decir, a mediano y largo plazo que pueda esa organización mantenerse. Sí. En una ocasión usted me dijo que, o me advirtió que Ucrania se iba a convertir en el Vietnam para Rusia. Vamos a hablar de este tema después de estos compromisos comerciales. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores.
Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, reforma que fue acogida en el Senado y quedó convertida en ley. Además, refrendó un proyecto que deroga el artículo 61 de la Ley Anticrisis. También aprobó en segunda discusión el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Suspendidas. Asimismo, convirtió en ley el proyecto que coloca el nombre de Vicente Sánchez Baret al Centro Cívico Provincial para Oficinas Gubernamentales de Cotuí para honrar su memoria. Aprobó varias resoluciones solicitando agilizar la evaluación, aprobación y entrega de medicinas para pacientes con enfermedades catastróficas. Y aprobó un proyecto de resolución manifestando la solidaridad con Venezuela ante las pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales provocados por los 2 devastadores terremotos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juan, hemos visto cómo en estos últimos días, en las últimas semanas, se ha recrudecido esa guerra Rusia-Ucrania. Ucrania llama poderosamente la atención porque está bombardeando todo el sistema de refinamiento de petróleo ruso. Dice que ha podido neutralizar prácticamente más del 40% de la capacidad rusa para procesar su petróleo, y esto evidentemente es un golpe a la economía rusa. Entonces, pero igualmente Rusia ha arreciado sus ataques hacia incluso posiciones civiles ucranianas, como ha sido el estilo ruso, donde matan muchos civiles. Se estuvo hablando ya en el último ataque de más de 20 civiles muertos en Kiev, la capital de Ucrania. ¿Qué perspectiva hay de que este conflicto pueda llegar a su fin, al menos con un cese al fuego? Bueno, antes de la pausa comentábamos el tema de por qué había planteado la idea de que Ucrania podía convertirse en un Vietnam para Rusia. Al inicio hicimos ese planteamiento porque observamos que Rusia había tenido dificultades en otros conflictos, especialmente cuando invadió en Georgia en el 2008. Y observando ese elemento, viendo que Occidente podía apoyarlo con armamentos y también con recursos, y la moral que tenían los ucranianos para combatir, porque entonces la moral de los ucranianos está muy elevada y eso en la guerra es sumamente importante. Claro, guardando la distancia de un conflicto y otro, lo que hicimos una comparación para más o menos expresar que este conflicto, al inicio cuando comenzó, porque se pensaba que en cuestiones de horas o días Rusia podía doblegar a Ucrania, en ese momento pudimos percibir que el conflicto se podría extender y que se iba a poder extender siempre y cuando Occidente apoyara de manera significativa a Ucrania. Lo fue haciendo con distintos tipos de armamentos, llegando a un punto que ahora Ucrania ha logrado cierta autonomía en el ámbito de lo que es la ofensiva con el desarrollo de drones y también la parte defensiva, porque si bien es cierto que Ucrania no tiene los misiles, o sea, sistema antiaéreo y que depende mucho de Occidente, pero por ejemplo para los drones, Ucrania ya ha desarrollado 2 drones
para cazar los drones rusos, que es el dron Sting, que lo han utilizado en Medio Oriente ahora en el conflicto, y el Bullet. Son dos tipos de drones que los ucranianos están fabricando con apoyo de empresas occidentales, tanto de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que son principalmente los que le han dado el apoyo en el ámbito económico y en el ámbito tecnológico, o sea, el apoyo tecnológico y económico. Entonces ya Ucrania ha logrado esa capacidad de tener una capacidad ofensiva a partir de los drones. La guerra de Ucrania, o sea, entre Rusia y Ucrania. Y más o menos le han ido liberando su capacidad de acciones las en el restricciones, campo militar, sí. porque anteriormente tanto el gobierno de Biden como la Unión Europea lo tenían muy limitado, y concretamente en utilizar misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Sí, correctamente. Eso es un factor que también se ha dado, de que Estados Unidos le ha eliminado esas restricciones. Al eliminar las restricciones, especialmente el uso de drones, también algunos misiles de alcance medio, pero con los drones, hay drones que han logrado impactar a más de 1000 kilómetros, y eso es muy significativo. Bueno, en el caso 1000 kilómetros son 1000 kilómetros. Claro, eso es muy significativo. Entonces, como usted expresaba, Manuel, los ataques a la refinería genera un problema grave en Rusia desde el punto de vista de que afectan los ingresos y por el otro lado tienen un impacto en la población civil, o sea, en la sociedad rusa. Porque Putin, de hecho, el nombre que ha utilizado es el nombre para el conflicto, le ha llamado Operación Militar Especial, para que no se vea como una guerra propiamente, y entonces los medios rusos han estado utilizando ese término. Sin embargo, el fin de semana, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo, bueno, estamos ya en una guerra real, ha dicho Peskov. Entonces, lo que estamos observando es que la situación del conflicto está en un punto quizá vamos a decir, más intenso, uno de los puntos más intensos desde que inició. Ahora tenemos un punto muy intenso. Las tropas rusas no han podido avanzar, se han mantenido prácticamente estancadas. Lo que algunos informes de inteligencia presentan es que hoy Rusia controla menos territorio en Ucrania que lo que controlaba en abril del 2022. Okay. Entonces ese elemento es grave para Rusia. Entonces la pérdida que ha ido teniendo en el campo de batalla muy significativa. Claro, también Ucrania, o sea, de lado y lado las pérdidas han sido muy significativas, pero en el caso de Rusia, que es una potencia y que busca aumentar su influencia en el mundo, pudiera salir de este conflicto muy debilitada. Brevemente, Juan, ya nos están haciendo señas con relación al tiempo. Trump ha vuelto a intentar comunicarse con Putin y comunicarse con Zelensky, obviamente tratando de ver cómo produce un acercamiento que logre resultado concreto, como un cese al fuego. Sí, ¿Hay esperanza de que eso se pueda producir? En el día de hoy hubo una reunión, una conversación telefónica entre Putin y Trump. Pero también hemos dicho que esta es una guerra, esta guerra entre Rusia y Ucrania es una lucha geopolítica entre Rusia y la Unión Europea. Y por ese elemento de que es una guerra geopolítica, una lucha geopolítica entre Rusia y la Unión Europea, se hace mucho más difícil de llegar a un acuerdo. Porque lo que hemos observado es que Trump ha tenido la intención, pero los países de Europa se han plantado y han apoyado a Zelensky. Porque al final los países de Europa lo que buscan es desgastar a Rusia en este conflicto. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Juan González, politólogo. Interesantísima entrevista, como es habitual ya en Juan González, cuando lo tenemos por aquí en Propuesta de la Noche. Muchas gracias, Juan. Un honor siempre, Manuel. Y a ustedes, amigos televidentes, igualmente agradecido de su sintonía. Así es que siempre recordamos
además de la frecuencia de Teleimpacto, seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.